Hola a todos, esto es Historia en Pantuflas. En videos anteriores hablamos sobre el origen de los vikingos y la conformación de la sociedad nórdica. En este capítulo vamos a profundizar sobre otra de sus características, su mitología. Los nórdicos eran un pueblo de origen germánico, emparentados con otros pueblos del mismo origen que habían migrado al sur hacía cientos de años y en distintas oleadas. Pero a diferencia de estos, los nórdicos aún conservaban sus creencias paganas en pleno siglo VIII, y muchos de ellos aún lo harían hasta después de la época vikinga. Antes de empezar, hay que aclarar que la gran mayoría de lo que sabemos sobre la religión de los nórdicos nos ha llegado por la escritora de Snorri Sturluson, un monje islandés del siglo XIII que recopiló distintos relatos y mitos de distintas épocas e intentó darles un sentido a todas estas creencias paganas. Por ese motivo no sabemos con seguridad si estos relatos eran así exactamente durante la época vikinga, y si realmente los nórdicos creían en todo eso al mismo tiempo, o incluso si en distinta época adoraron a distintos dioses. Mirá vos. Ya que estamos hablando de historia, te invitamos a que te sumes a La Máquina del Tiempo, un programa de radio por internet hecho por recreadores y apoyado por historiadores, dedicado exclusivamente a la historia. Así que, todos los martes a las 20 horas, entra a la página de Cuban Radio, que te la dejamos acá abajo, y sintoniza a Rubén y a Miguel Ángel para viajar por La Máquina del Tiempo. Acordate que si no llegas los sábados, los domingos se retransmite a las 16. Seguimos con el video. Los nórdicos creían en varios dioses que representaban cada uno de ellos distintos elementos de la naturaleza. Odín, dios de la sabiduría y padre de todo; Thor, dios de las tormentas y la agricultura; Tyr, dios de la guerra; Freya, diosa del sexo y la fertilidad; Loki, dios del caos y las mentiras, entre otros. También, al igual que el resto de religiones paganas, otros elementos de la naturaleza también se explicaban mediante mitos. Por ejemplo, el arco iris era el puente Bifrost, que permitía a los dioses viajar a la Tierra. Había dos clases de dioses: los Aesir, que en un principio eran dioses asociados a la guerra, y los Vanir, asociados originalmente a la magia y a la fertilidad. Los nórdicos creían que ambas razas de dioses se habían enfrentado en batalla en los orígenes del universo, pero que finalmente habían abrazado la paz. Para asegurar esa paz, algunos Vanir fueron invitados a vivir entre los Aesir. Según los nórdicos, la tierra que habitaban los humanos era uno de los 9 mundos conectados entre sí por Yggdrasil, el fresno de la vida. Los nórdicos llamaban a este mundo Midgard, o Tierra Media, porque se encontraba justo en el centro del tronco de Yggdrasil. El mundo más importante, sin embargo, era Asgard, que como ya dijimos era la tierra de los Aesir, y estaba ubicado en la cima de Yggdrasil. Allí se encontraban las residencias de todos los dioses. Las más importantes eran Vilskirnir, en donde vivía Thor y su esposa Sif; Valhall, o Valhalla, el palacio de Odín; y Folkvangr, el palacio de Freya. Los otros mundos eran Vanaheim, la tierra original de los Vanir; Muspelheim, el reino del fuego y del gigante de fuego Surt; Niflheim, el reino del frío y la oscuridad; y Jotunheim, en donde viven los Jotnar o gigantes, los principales enemigos de los dioses; Alfheim, hogar de los elfos luminosos; Svartalfheim, a veces llamado Nidavellir, hogar de los elfos oscuros y de los enanos; y finalmente, en la parte más baja del universo, estaba Helheim, la tierra de los muertos, gobernado por Hela. Para los nórdicos, la muerte era definitiva. Salvo excepciones, ni los dioses ni los humanos podían revertirla. Sin embargo, existía la creencia de que podía haber algo parecido a la vida después de la muerte. Pero esto dependía de la forma en que la persona muriera. Si la persona que moría había caído combatiendo, su espíritu era escoltado al Valhalla por las valquirias, las doncellas escuderas de Odín. Allí era recibido por el padre de todo y se convertía en un Einherjar. En Valhalla, los Einherjar luchaban y morían todos los días para resucitar y volver a hacerlo al día siguiente. Se creía que así entrenaban para el Ragnarok, sobre el cual hablaremos después. En realidad, solo la mitad de los caídos en combate iban al Valhalla. La otra mitad, en cambio, iban al Folkvangr, en donde los recibía la diosa Freya. Por otro lado, aquellos que morían por enfermedad, vejez u otras causas, tenían otros destinos. Hela recibía en Helheim
a aquellas personas deshonrosas o de mal comportamiento. Las mujeres nobles y las vírgenes eran recibidas por Freya si eran dignas, y aquellos que morían ahogados en el mar eran reclamados por la diosa Ran. Finalmente estaban los Draugr, que se creían eran espíritus de hombres que al morir sus cuerpos no habían sido sepultados como correspondía. A causa de eso, esos espíritus no podían continuar su camino a la otra vida y volvían a habitar los cuerpos muertos sin ningún propósito más que acechar los túmulos en donde fueron sepultados, algo muy parecido a lo que conocemos hoy en día como zombies. Para evitar esto, en algunos enterramientos se han llegado a poner piedras con inscripciones rúnicas, como la que estamos viendo ahora, para evitar justamente que los muertos vuelvan a levantarse. Más importante que los dioses eran las nornas, que tejían con sus hilos los destinos de todos los seres del universo. Los nórdicos creían que el fin del universo también había sido predestinado por las nornas. Todos los mundos habrían de ser destruidos en el Ragnarok, la batalla final que enfrentaría a dos bandos bien definidos. Los Aesir liderarían uno de los bandos, al cual se unirían todos los Vanir y los Einherjar. Del otro bando estarían los gigantes, Surt, Loki y sus hijos, la diosa Hela, comandando ejércitos de muertos sin honor, el lobo gigante Fenrir y la enorme serpiente Jormungandr. Todos estos morirían luchando entre sí. La tierra sería destruida luego de un invierno de 3 años seguidos, el sol y la luna serían devorados por 2 lobos enormes, el cielo se incendiaría y partiría en 2, y finalmente el árbol Yggdrasil también moriría cuando sus raíces fuesen comidas por el dragón Nidhöggr, que habitaba sus raíces. Sin embargo, a pesar de la batalla, los hijos de los dioses y un puñado de humanos sobrevivirán a ella y gobernarían nuevamente sobre el nuevo universo creado a partir de la ceniza del viejo. Cuando el cristianismo fue introducido en Escandinavia, fue aceptado primero por algunos reyes y jarlar. Las consecuencias políticas de la nueva confesión se hicieron ver rápido. Primero, los líderes cristianizados pudieron recibir apoyo de otros reinos cristianos, como ya dijimos en otros videos, pero por otro lado debieron enfrentarse a quienes no quisieron ser bautizados en la nueva fe. A su vez, las élites fueron las primeras en cristianizarse, pero la conversión entre los campesinos y otros sectores bajos fue lenta y poco efectiva. Por ejemplo, el culto a Thor se mantuvo casi de forma clandestina, y símbolos como el martillo de Thor, Mjolnir, fueron conservados en forma de pendientes entre aquellos que mantenían su fe en secreto. Espero te haya gustado el video. Ya que estás, suscribite, comentá, danos me gusta o criticá. Nos vemos la próxima.